Hola, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Esther Ceballos y junto a mis compañeras Julibet Imitola e Isabel Reales, hoy les hablaremos un poco sobre la hemoglobina humana. La hemoglobina es una proteína oligomérica encargada del transporte de oxígeno desde los pulmones hasta los diferentes tejidos a través de la sangre. Se encuentra en el interior de unas células especializadas que son los eritrocitos. Es una proteína de color rojo y es precisamente la hemoglobina la que le da el color a estas moléculas y a la sangre. La hemoglobina es una proteína conjugada con una parte proteica que es la globina y un grupo prostético que es el grupo hemo. La estructura secundaria y terciaria de estas cadenas es muy similar entre ellas y parecidas a la de la mioglobina. Además, la hemoglobina como proteína oligomérica tiene estructura cuaternaria. El grupo prostético está formado por 4 grupos hemos, que son igual al de la mioglobina y que están situados y unidos a sus correspondientes cadenas peptídicas de igual forma que el de la mioglobina. La parte proteica de la hemoglobina está formada por 4 cadenas peptídicas que no son iguales entre sí. Hay 2 cadenas de tipo alfa y 2 cadenas de tipo beta, siendo por proteína heterotetramérica. Las cadenas alfa están formadas por 141 restos de aminoácidos y las cadenas beta por 146. Ambas subunidades están involucradas en el transporte de oxígeno desde el pulmón a los diversos tejidos periféricos. La ubicación subcelular de estas 2 subunidades es el citosol. La frecuencia primaria de la hemoglobina humana del adulto, analizando la cadena alfa, el punto isoeléctrico experimental da un valor de 8.75. El peso molecular para esta parte sería de 13.486 Dalton. El punto isoeléctrico teórico es de 8.12 y el peso molecular asociado es de 15.257 Dalton. La cadena de aminoácidos da un número de 142 aminoácidos. Para la cadena beta, el punto isoeléctrico experimental es de 6.52 y tiene un peso molecular de 12.651 Daltons. El punto isoeléctrico teórico es de 6.49 y el peso molecular asociado es de 15.998 Daltons. En su cadena de aminoácidos tiene 147 aminoácidos relacionados. Utilizando la herramienta PDB-Sum, se realizó el análisis de la estructura secundaria de la hemoglobina humana del adulto. En su estructura se puede visualizar 4 cadenas polipeptídicas, 2 alfa y 2 beta. Esta es la razón por la cual este tipo de proteína adopta una estructura tipo cuaternaria. Esta cadena alfa está en contacto con las cadenas betas. Sin embargo, existen pocas interacciones entre las 2 cadenas alfa o entre las 2 cadenas beta entre sí. En la primera figura se logra visualizar la forma de hélice de la cadena proteica A y C. Esta conformación se da debido a que el eje de la molécula adopta una estructura ordenada en forma de espiral o de hélice. Estas hélices se mantienen gracias a los puentes de hidrógeno que se dan entre el oxígeno y el grupo carbonilo de un aminoácido y del hidrógeno del grupo amino del 4º aminoácido consecutivo. En la segunda figura, las cadenas de tipo beta presentan una conformación en la que 2 o más segmentos de la cadena polipeptídica se mantienen paralelos extendidos mediante puentes de hidrógeno entre los átomos de enlaces peptídicos. Los pliegues de cada uno de los segmentos son debidos a la ordenación de zigzag de los átomos del eje de la molécula. El diagrama de Ramachandran es una representación gráfica de los ángulos diédricos de la estructura primaria de la proteína. En el caso de esta proteína, la cual es la hemoglobina, se puede observar en la figura que la mayoría de los aminoácidos se encuentran situados en mayor proporción en un solo lugar. También se va a encontrar otros situados en las hojas betas.
se van a encontrar muy pocos en las zonas correspondientes a las estructuras de hélice alfa, con un giro hacia la izquierda. En el análisis de la proteína 2-HHB tenemos que el grupo hemo está ubicado en un bolsillo o hendidura hidrofóbica. Esto evita cambios del estado de oxidación del hierro y del oxígeno. En la cadena A, la histirina se encuentra en la posición 45, más alejada del hierro y está unida con uno de los propianatos unidos por un puente salino con el anillo. También se encuentra la histirina proximal en las cadenas A y B, que adquiere este nombre ya que se encuentra unida con un enlace metálico al hierro. Esta se encuentra en la posición 87 en la cadena A y en la posición 92 en la cadena B. Ahora vamos a ver las diferencias en la entrada de diferentes moléculas de hemoglobina. En la molécula 2-HHB encontramos que para esta molécula hay dos entradas que son alfa A y C y 2 beta B y D. En la entrada alfa de la proteína se encuentran 10 hélices, 25 integración hélice, 4 giros beta, 1 giro gamma. En entrada alfa hay 141 aminoácidos, el hemo alfa tiene 142 ligandos. Esta molécula tiene 3 poros y 3 túneles. En la entrada beta de la proteína se encuentran 11 hélices, 27 interacción hélice, 1 giro beta, 1 giro gamma. El hemo beta tiene 148 ligandos. La molécula 1-HHO. En esta molécula hay una entrada alfa y una entrada beta. En la entrada alfa de la proteína se encuentran 10 hélices, 23 interacción hélice, 7 giros beta, 1 giro gamma. En la entrada alfa hay 141 aminoácidos y para el hemo alfa se tiene 143 a 150 oxiligandos. Esta molécula tiene un poro, un túnel. En la entrada beta de la proteína se encuentran 11 hélices, 25 interacción hélice, 4 giros beta, 1 giro gamma. El hemo beta tiene 147 a 150 oxiligandos. La molécula 1BUW. Esta molécula tiene dos entradas que son alfa A y C y 2 beta B y D. En la entrada alfa de la proteína se encuentran 9 hélices, 24 interacción hélice, 7 giros beta, 1 giro gamma. En la entrada alfa hay 141 aminoácidos. Para el hemo alfa se tiene 142, 143 neoligandos y esta molécula tiene 10 poros. En la entrada beta de la proteína se encuentran 11 hélices, 28 interacción hélice, 2 giros beta, 1 giro gamma. El hemo beta tiene 147, 148 neoligandos. La molécula 2HCO. Esta molécula hay una entrada alfa y una entrada beta. En la entrada alfa de la proteína se encuentran 10 hélices, 18 interacción hélice, 7 giros beta, 2 giros gamma. En la entrada alfa hay 141 aminoácidos. Para el hemo alfa tiene 150, 151 semioligandos y esta molécula tiene un poro, 4 túneles. En la entrada beta de la proteína se encuentran 10 hélices, 21 interacción hélice, 11 giros beta, 2 giros gamma. Para el hemo alfa tiene 150, 151 semioligandos. La molécula 1B85. Esta molécula hay dos entradas que son alfa A y C y 2 beta B y D. En la entrada alfa de la proteína se encuentran 10 hélices, 4 interacción hélice, 7 giros beta, 1 giro gamma. En la entrada alfa hay 141 aminoácidos. Para el alfa, hemo alfa se tiene de 142 a 143 neoligandos y esta molécula tiene 10 poros. En la entrada beta de la proteína se encuentran 10 hélices, 23 interacción hélice, 2 giros beta, 1 giro gamma. El hemo beta tiene de 147 a 148 neoligandos. Aquí vamos a ver la distancia de enlace y el ángulo de enlace de la molécula de 2-HHB. ¿Cómo afectan estos ligandos la estructura tridimensional y funcional de la hemoglobina? La hemoglobina es una estructura esférica compuesta por 4 subunidades, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta de estructura tridimensional semejante. Cada una de estas tiene un grupo prostético hemo con capacidad para captar oxígeno y otros ligandos que se presentan en una estructura compuesta por 4 anillos con un átomo de hierro central unido por 6 enlaces, tal como se observa. La unión del oxígeno
a una subunidad de la hemoglobina produce un cambio en la conformación de esa cadena que conduce a modificaciones en las otras cadenas y en la estructura cuaternaria de la proteína. El resultado es un cambio desde una forma denominada T a una forma denominada R que presenta una mayor afinidad por el oxígeno, por cuanto es la unión de la primera molécula de oxígeno lo que hace que la proteína una de las siguientes moléculas de oxígeno de forma más eficiente. Este efecto cooperativo se refleja en la curva sigmoide que surge cuando se representa la presión parcial de oxígeno frente a la saturación. Finalmente, cabe anotar que aunque la hemoglobina es la proteína mejor caracterizada en todos sus aspectos y que se ha consolidado como un modelo de estudio en bioquímica y fisiología, todavía falta mucho por descubrir acerca de su función y de sus interacciones con otras moléculas. Cuando se alcance este conocimiento, se podrán desarrollar o mejorar nuevas estrategias terapéuticas, por ejemplo, los sustitutos de la sangre en el campo de la medicina transfuncional, la sobreexpresión de la chaperona de la hemoglobina en pacientes de beta-talasemia y el uso terapéutico del óxido de nitrógeno y las proteínas que se expresan en condiciones hipoxia e isquemia.